Entonces, continuando con la explicación de los 3 módulos que vamos a realizar en estas 3 semanas consecutivas, vamos a empezar con este primer módulo. Me corresponde a mí hablar sobre 2 temas fundamentales, que son los fundamentos e importancia de la educación espírita, ¿sí? Y el educador y su importancia y sus funciones, aspectos fundamentales. Entonces, estamos ahí, empezamos a hablar desde lo macro, que es la educación, la persona, la gente que realiza esta labor, para luego empezar a hablar de cómo se realiza esta labor, qué procesos se desarrollan y cómo el centro espírita entra a trabajar de la mano con nosotros. Hablando de la importancia, ¿sí? Y de los fundamentos, quiero tomarme en este momentico, pena con ustedes, ya. Quiero tomar como lema fundamental para que podamos empezar esta parte de Kardec en obras póstumas. Solo por la educación, más que por la instrucción, es que se transforma la humanidad. Entonces, miremos ya cómo el insigne codificador, cuando empezó todo su proceso de transmitir a la humanidad esta tercera revelación, ponía como base fundamental la educación y haciendo una claridad sorprendente sobre qué es la educación y qué es la instrucción. Porque desafortunadamente muchos de nosotros confundimos estos dos conceptos y creemos que si tenemos un grupo de niños a los cuales les estamos brindando un conocimiento X, les damos la información, esos niños deben estar súper bien educados porque nos hemos comprometido a dar esa información. Pero ¿de qué manera la estamos transmitiendo? Por eso el educador Kardec hace esta explicación clara sobre que es muy importante tener en cuenta la verdadera educación. Y para complementar esto, traje a este pedagogo que nos hace una explicación muy buena sobre lo que es la instrucción y sobre lo que es la educación. Y él nos dice, la instrucción es más específicamente un aprendizaje ¿de qué? De la ciencia. La educación es el aprendizaje de la vida. Solamente en estos renglones vemos una trascendencia inmensa. Aprendizaje de la vida es la educación. En la instrucción se desarrolla y se enriquece la inteligencia. Pero la educación dirige y fortalece el corazón. Entonces vemos que la educación, aprendizaje para la vida, el fortalecimiento de los sentimientos, ¿sí? La instrucción fortalece el talento, la educación es carácter. La misión de la educación es más elevada y su arte más difícil. Entonces, si vemos la trascendencia, aprendizaje para la vida, entonces nosotros tenemos en nuestras manos esos pequeños niños que son espíritus en procesos evolutivos que Dios ha permitido que lleguen a nosotros en esos cuerpos infantiles, en esos cuerpos juveniles, deseosos de conocer, deseosos de aprender a vivir una vida verdaderamente con rumbo, una vida verdaderamente con sentido, que gracias a Dios sus padres fueron intuidos para llegar al centro espírita y para llevarlos a ellos. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho y deseamos, si yo hubiera conocido el espiritismo antes, cuántos problemas me hubiera ahorrado?
cuántos beneficios tendría para mi vida, pero todo en el momento de Dios. Y el momento de Dios para esos niños que llegan a nuestras casas espíritas es ahora. Pero la importancia para contribuir a ese momento de Dios es que el centro espírita esté preparado, que nosotros estemos preparados, que nosotros estemos dispuestos no a dar lo mejor de nosotros, sino a darnos totalmente a ellos. Esa es la importancia. Bueno, les recuerdo que silenciemos los micrófonos porque hay un poquito de interferencia. Tomando nuevamente a nuestro codificador, que es la base de todo, ¿sí? Y más el libro Los Espíritus, que es la parte filosófica de nuestra doctrina, que nos deja tantas enseñanzas. Quiero tomar también como fundamentos e importancia de esta educación espírita dos preguntas fundamentales. Dice, en las 685, hay un elemento que no suele ser puesto en la balanza y sin el cual las ciencias económicas son solo una teoría. Ese elemento es la educación, no la educación intelectual, sino la moral, aunque tampoco nos referimos a la educación moral extraída de los libros, sino a la que consiste en el arte de formar caracteres, la que genera hábitos, puesto que la educación es el conjunto de hábitos adquiridos. Por eso resalté esa partecita. Eso es lo que nos diferencia de la educación tradicional. La diferencia es que estamos dando en nuestros centros espíritas es una educación del alma, es una educación para el espíritu. Para que el niño llegue a los centros espíritas y encuentre lo que comúnmente recibe en sus colegios, que recibe en los grupos a los cuales va, en los talleres que hace extra de sus horas escolares, eso lo puede encontrar en cualquier lado, pero una educación que trascienda, que sea esa educación que directamente esté dirigida hacia el espíritu para hacerlo despertar, para hacerlo reaccionar, para enseñarle la realidad de la inmortalidad del alma, las leyes universales. Esa es la educación que debemos dar en los centros espíritas. Y tomo otra pregunta, que es la utilidad de la infancia, 383. Dado que el espíritu encarna con miras de perfeccionarse, durante ese periodo es más, el niño recibe con más facilidad las impresiones que le dan todas las personas que están a su cargo, todo el apoyo, todas las enseñanzas, porque en esa primera infancia, en esa segunda infancia, el espíritu es más maneable, se puede moldear, se puede ayudar, ¿sí? Sabemos que el proceso reencarnatorio del espíritu se gesta casi hasta los 7 años, como nos lo dice André Luis. Es un periodo precioso que nosotros debemos aprovechar para observar en el niño los diferentes comportamientos, las diferentes características que él tiene y poder empezar a trabajar con él para poder ayudarlo a que tenga las bases necesarias para llevar una vida en amor, una vida con sentido, una vida con plenitud. Desde pequeños se puede lograr ese camino y lo debemos hacer, es importante. También quiero fundamentarme en Juana de Ángelis, en el libro Adolescencia y Vida, cuando Juana nos recarga aquí que el único antídoto para el mal que se agrava y se irradia en el contagio pernicioso es la educación. Es el único antídoto.
para todo. Estamos viviendo esta situación de pandemia, estamos viviendo situaciones críticas a nivel financiera, a nivel religioso, a nivel social. Pero ¿cuál es el camino, como lo ratifica Juana? La educación, para poder solucionar estas situaciones que estamos viviendo. Consideremos, por lo tanto, que la educación es en el sentido global aquella que va más allá de los compendios escolares. Estamos hablando de una educación completamente diferente, porque esta tiene las características que reúne los valores éticos de la familia, primera escuela de virtudes del ser humano, de la sociedad y de la religión. No cuando nos habla Juana de religión, no habla de una religión convencional, sino es aquella que posee los fundamentos científicos y filosóficos encuadrados en la vida y enseñados en la vivencia de Jesús. Entonces, estamos hablando de una educación que trasciende. ¿Y cuál es esa educación? La que se basa en la enseñanza de Jesús. Nosotros sabemos que el espiritismo tiene tres aspectos fundamentales: moral, filosófico y ciencia. Pero la moral, como lo dice el espíritu de Manuel, es la que nos ilumina, es la que nos hace trascender. ¿Y cuál es ese ejemplo que nosotros tenemos para poder seguir, para poder aprender de cómo debo hacer las cosas? Jesús. En Él encontramos todas las enseñanzas, porque es el maestro por excelencia. También, para hablar de la importancia de esa evangelización, de ese trabajo educativo en el área infanto-juvenil, traigo al doctor Becerra de Meneses, un espíritu que ha trabajado muchísimo porque seamos mejores en nuestro planeta Tierra y que nos ha dejado enseñanzas en todo aspecto. Y él tiene un mensaje mediúnico que ya lo hemos compartido en varias ocasiones, de varias preguntas que le hacen en una comunicación, donde le preguntan diferentes situaciones de la educación infanto-juvenil, por qué es importante, cuál es el papel de la familia, cómo debemos realizarla. Es una entrevista valiosa, muy buena. Los invito a los que no la conocen, si quieres después les mandamos el artículo para que lo puedan leer, porque es muy importante, pero traje solamente una de esas preguntas que nos habla de la importancia de la evangelización espírita de la infancia y la juventud. En este momento histórico que estamos viviendo. Y nos dice, responde él, considero naturalmente el niño como el porvenir que llega ahora y el joven como el adulto del mañana. No podemos, sin graves daños espirituales, omitir la educación bajo las luces del Evangelio de Jesucristo, haciendo brillar haciendo brillar en sus corazones las excelencias de las lecciones del excelso maestro, con vistas a la transformación de las sociedades de la humanidad. Tenemos aquí enseñanzas que nos llevan a comprender y sobre todo a asimilar los que todavía no consideramos importante el trabajo con esta población. Nos llevan a conocer la trascendencia. Muchos de los que estamos en esta sala ya somos mayores. Estamos en una curva ya de descenso. Vendrán las nuevas generaciones. Nos hablan de los niños índigos, de los niños cristal. Las nuevas generaciones que vienen a continuar el trabajo. Nada más en nuestras casas espíritas. Hoy podemos ser los dirigentes, los conferencistas, los adoctrinadores en nuestras casas espíritas.
pero el tiempo pasa y ellos son los que van a entrar a formar parte de estas tareas. Ellos son los que van a transmitir con su amor, con su entrega, con su conocimiento, con su dulzura, la enseñanza del Cristo. Ellos son los que nos van a ayudar a transformar almas, a impactar vidas. Ellos son. Entonces debemos darle el valor a esta población y trabajar con ellos y empezar a que sean parte fundamental en nuestras casas, que realicen diferentes trabajos, que se sientan ellos importantes, que no vean que es que en nuestra casa espírita hay una escuelita, pero para que cuiden los niños, para que los adultos podamos estar en paz, en tranquilidad. No, es que yo como niño, yo como joven, yo como adolescente, soy un miembro fundamental de mi casa. Me tienen siempre con el cariño, con el amor presente para que pueda apoyar. Eso es importante, que ellos se sientan amados. Vemos también cómo el profesor Herculano Pires nos dice, el verdadero educador será quien practique la religión verdadera del amor al prójimo, en aquellos que podamos llamar el culto del ser en el templo de su propio ser. Esto es impactante, porque debemos entender que todos nosotros podemos tener mucho conocimiento doctrinario, haber leído y conocido toda la codificación, las obras complementarias, pero si no nos hemos preparado para realizar cualquier tarea, y específicamente la tarea con los niños y con los jóvenes, no tendremos las herramientas interiores, el templo de su propio ser. Tenemos que trabajar unidos para que el amor en nuestras casas progrese, para que el amor sea el símbolo de todos los integrantes del centro espírita, para que fraternalmente seamos un ejemplo, el grupo de adultos seamos un ejemplo de fraternidad, de amor para nuestros niños, ¿sí? Para que ellos nos vean y se sientan alegres porque somos personas que les estamos enseñando a amar. Entonces es importante que trabajemos porque nadie, absolutamente nadie, da de lo que no tiene. Vamos a rogar el favor de poder apagar los micrófonos. Entonces es importante de que tengamos las herramientas interiores para darnos, para que seamos personas con significado, para trabajar por el Cristo. Si nosotros estamos hablando de trabajar por el Cristo, estamos hablando de impactar vidas. La primera vida que debemos impactar es la de nosotros, ¿sí? Y esa vida de nosotros tenemos que llenarla de todos esos recursos para poder compartirlos, para poder enseñarlos, porque estamos trabajando para transformar vidas. Y para transformar vidas como fundamentos, que hemos tomado los fundamentos de Kardec, Juana de Ángelis, el doctor Becerra de Meneses, queremos tomar como fundamentos en la educación infanto-juvenil lo de el ilustre profesor Juan Enrique Pestalozzi. No fue una casualidad, bajo ningún aspecto, y todos lo sabemos, de que Kardec haya llegado a ser su discípulo. Esos conocimientos que Pestalozzi manejaba o maneja
que acoplaban totalmente con los conceptos del espiritismo y con el maestro Leonés. Vemos que son fundamentos trascendentales, no solamente para la educación de nuestros niños y jóvenes, sino trascendentales para nuestros procesos educativos en general. Él hablaba que el amor debía ser el principio esencial de la educación, no una educación autoritaria, no una educación impuesta, no una educación, aquí tenemos dichos que dan tristeza en los ámbitos escolares, en las escuelas, es que la letra con sangre entra. Eso es muy triste escuchar estas palabras, ¿sí? Maestros que les tocó llegar, porque les tocó llegar a desempeñar esa labor. Y entonces no están preparados y no tienen el amor. Gracias a Dios, todos los que estamos en esta sala tenemos el conocimiento espírita como base y nos estamos formando para que con la vivencia de ese conocimiento espírita podamos implantar en nuestras vidas estos fundamentos. Amor como principio esencial de la educación del amor, que enseñe, que comprenda, que oriente, que ayude, que escuche. Una educación que responda a las necesidades del hombre. Durante muchos años trabajé como directora de instituciones educativas y siempre le decía a mis profesores, nosotros nos esforzamos porque nuestra institución, que es reconocida aquí en Bucaramanga, tengamos un buen puntaje a nivel nacional y tanto en preescolar como primaria. Y nos esforzamos porque esa educación, en ese buen puntaje, los niños se defiendan súper bien en matemáticas, en sociales, en castellano, en todas las áreas que se trabajan. Pero no nos damos cuenta que eso se aprende con facilidad. Esos conocimientos los niños lo adquieren con facilidad cuando están aptos para recibirlos. Y cuando un niño está apto para recibir esos conocimientos, es porque el niño ha podido recibir una educación inicial que responde a las necesidades suyas. ¿Sí? Entonces es ese niño que ha recibido amor, es ese niño que ha recibido apoyo, es ese niño que ha recibido cariño, que tiene una autoestima alto, que se siente importante, que se siente amado, que sabe cómo poder responder ante las diferentes circunstancias de su vida. Qué pena, le voy a pedir el favor a la mamita que tiene el niño que nos adora escuchar las voces de los niños, pero para poder continuar con la charla, ¿sí? Entonces bajamos, apagamos el micrófono. Bueno, entonces eso es importante, ¿sí? Una educación que responda a las necesidades del hombre para poder después, si tenemos las bases emocionales, espirituales, podemos adquirir los conocimientos intelectuales. Una educación que sea transformadora, ¿sí? Que nos ayude a transformar esas tendencias, esos vicios que traemos desde pequeños, cuando los niños dicen mentiras, cuando son egocéntricos, cuando son egoístas, que nosotros podamos trabajar en ellos y irlos moldeando, irlos ayudando a ser mejores personas. Entonces, que nos lleve a la transformación. Una educación que comience en la familia. La familia es el núcleo social más importante de la sociedad. Ninguna otra institución puede reemplazar a la familia como escuela de valores. Entonces debemos trabajar en familia. Una educación que deba alcanzar el desarrollo armónico del ser en su parte intelectual y en su parte moral, ¿sí? Las dos alas del progreso educativo.
La educación nos debe llevar al, perdón un momentico, al dominio del espíritu sobre la animalidad, fundamental, ¿sí? Dominar esa parte de nosotros todavía animalizada, envuelta en tendencias y dulcificar el alma. Debe haber una correlación importante siempre en estos procesos educativos entre el amor, el espíritu y la materia. Son algunos de los fundamentos de la pedagogía de Pestalozzi que concordan totalmente con la educación espírita para los niños y para los jóvenes, que debe ser básico para su implementación en nuestras escuelas infantes juveniles. Por eso debemos también conocer la pedagogía de Pestalozzi y mirar la relación tan importante que tenemos con la pedagogía de Kardec. También vemos pedagogos grandes que nos han dejado grandes mensajes, entre esos María Montessori, ¿sí? A ella le debemos las escuelas infantiles. Y ella nos dice, la educación no es un programa para determinadas ocasiones, es una disciplina para todos los instantes de cambios morales, es una disciplina para todos los instantes de cambios morales. Es la moralización del espíritu. Tenemos en ese proceso educativo a un personaje fundamental, el educador, fundamental. Sin él, pues no podemos realizar estos procesos. Pero si, como decimos, quedamos de lo que tenemos, ese educador o esa educadora debe tener los recursos, la formación, la entrega para poder dar con amor lo que le corresponde dar, para que miremos la importancia de ese docente, de ese profesor que sea comprometido, importante, ¿sí? Que sea disciplinado, que sea entregado a la tarea, que estudie, que se prepare. Porque, ¿qué hacemos con personas que llegan a recibir los grupos infantiles? Saben que tienen el tema X, no tienen ninguna preparación del tema, tienen 5 o 10 niños, no trajeron cómo trabajar con los niños, saber llegar a ellos con ese amor para que los ayude a mantener alegres, que entiendan las temáticas a tratar con facilidad, que tenga un manejo de la disciplina, que conozca, que se preocupe por conocer cada uno de los niños que tiene, ir más allá de lo que está viendo en ese momentico, en esos rostros, poder tener ese contacto con la familia de los niños, poder establecer esa charla con los padres y saber por qué el niño o la niña actúa de esa o de otra manera, ¿sí? Por eso la importancia del profesor o profesora es trascendental, pero debe sentirlo, debe quererlo, debe comprometerse, debe estudiar. Por eso es importante que no le demos esta tarea a trabajadores espíritas de nuestros centros espíritas que están apenas iniciando o que llegan algunas personas ya pedagogas a nuestros centros espíritas con mucho conocimiento en niñez, pero no tienen nada de doctrina, absolutamente nada de doctrina. Entonces, dentro de los lineamientos de Confecol, tenemos, por ejemplo, que para ser un educador espírita en esta área, debe haber realizado el curso de formación de trabajadores espíritas, ¿sí? Debe haberse preparado en el aspecto doctrinario, conocer para poder impartir la doctrina a los niños de acuerdo a su edad. Es fundamental. Entonces debemos ser esas personas que queramos entregar lo mejor de nosotros. Porque que no nos pase esta situación. ¿Realmente estoy preparado para esta labor? Me asignaron como profesor en esta área y resulta que a mí no me gusta, sino que el presidente de la Casa Espírita me dijo, ay, no, es que eres joven,
vemos que tienes habilidad, lo puedes hacer, o miran, no hay nadie más que lo haga, por favor hazlo tú, y termina maltratando psicológica, emocional y sobre todo espiritualmente a estos niños. Es una labor que no se le puede dejar a cualquiera. Es una labor tan trascendente, tan importante, porque estamos impactando la vida de esos niños. Estamos dejando huellas. Algunas mamás en el centro espírita de nosotros nos decían, ella llegó por una situación crítica en su vida familiar. Y fue, y bueno, pasó la situación y se alejó un poco, pero con un niño pequeño de 5 años. Y el niño fue como 3, 4 veces al centro espírita y se ha pegado una enamorada de ese centro espírita, de la profesora que trabajaba con él, de las profesoras. Y ella me decía, mire, yo volví al espiritismo por mi hijo. Él siempre me decía, ¿qué van a decir allá en el CELA si yo no voy hoy? No todo el mundo me va a extrañar. No todo el mundo se va a sentir triste. Mamá, no puedes dejarme ahí, no puedes dejarme así. Yo tengo que ir a poder aprender de todo lo que enseñan allá en el centro espírita. Entonces vemos que los niños, al igual que el adulto, tienen que encontrar algo en nuestras casas espíritas para volver. Deben encontrar algo. Entonces, fundamental. Por eso debemos formarnos y no tener esa ambigüedad, diferentes caminos. Soy la titular, soy la docente, tengo el grupo de niños, pero ¿qué hago? ¿Cómo manejo la autoridad? ¿Soy permisiva o no? ¿Soy autoritarista? ¿Cómo manejo la disciplina? Tantas preguntas que se vienen, por eso debemos capacitar, porque muchas de nuestras profesoras no son pedagogas, pero tienen el deseo de prepararse y se pueden preparar. En todos los centros espíritas no tenemos personal calificado en el área de educación académicamente, pero pueden tener otras profesiones, pero los podemos preparar. Eso es la importancia que nosotros debemos darle a nuestros educadores. El verdadero maestro enseña no con lo que sabe, sino con lo que es. Esta frase es impactante de Nietzsche. No enseña con lo que sabe, sino con lo que es. Por eso hablaba Herculano Pires del templo íntimo del ser. Me gustan los maestros que dejan huellas, no cicatrices. Eso me llamó la atención y la verdad me impactó cuando la vi. Maestros que dejan huellas, no cicatrices. Con paciencia y amor me educas mejor. Con paciencia y amor me educas mejor. La verdad que se me encogió el alma cuando vi esta frase y me ponía a imaginar a esos pequeñitos y me imaginaba a un niño diciendo estas frases y yo decía, Dios mío, ayúdanos para poder llegar a ellos con amor. Ayúdanos, Señor, para entregarles todo, para prepararnos, para ser esos seres que podamos ayudarlos a que su vida tenga un rumbo seguro. ¿Y qué mejor rumbo que Jesús? ¿Qué mejor rumbo que el espiritismo? Les agradezco de todo corazón su atención y vamos a continuar esta segunda parte del taller del día de hoy con nuestra querida Claudita. Muchísimas gracias y de corazón un abrazo para todos. Después de la excelente presentación de mi querida Leo, un placer, es la primera vez que estoy oyendo su presentación, ¿no? Antes yo no había tenido esta oportunidad. Muchísimas gracias por su trabajo, por su emoción, por la manera que transmite la mensaje con tanto amor, con tanta pasión, con tanta emoción. A mí
me he encargado de hablar sobre las condiciones necesarias para el adecuado ejercicio de la tarea. La primera cosa importante que tenemos que saber, que tenemos que recordar, es que nosotros como educadores somos los responsables por sembrar en el corazón de los niños y de los jóvenes la semilla de luz que la doctrina espírita nos ha traído, la semilla de luz que el Evangelio de Jesús nos ha enseñado. Entonces, nosotros somos los responsables por esta semilla y somos nosotros que vamos sembrar esta semilla en los corazones de los jóvenes y de los niños. Entonces, nuestra tarea es de gran responsabilidad, es de gran importancia y tiene un alcance que no podemos imaginar. Nuestra función es de vital importancia para el éxito de esta tarea. La educación es la meta, el objetivo de todos nosotros como espíritus inmortales. Entonces, es necesario un preparo muy grande. No necesita ser un maestro de profesión, no necesita ser un pedagogo para ser un educador espírita. Pero es necesario algunas condiciones básicas, que son estas condiciones que vamos a hablar ahora de una manera muy reducida, ¿no? Porque este tema, el preparo, la capacitación de un educador espírita, es un tema para se hacer un taller de 2-3 horas, para poder hablar con profundidad. Porque dentro de este proceso educativo, que es la propuesta de la doctrina espírita, el educador es la parte más importante de este proceso. Entonces, yo voy a traer para vosotros algunas consideraciones importantes para esta capacitación del educador. Pero me gustaría de pedir a vosotros que guardara en la mente, que guardara en su corazón esta imagen de la semilla siendo entregue, siendo depositada en las manos del niño y de los jóvenes. Esta tarea es la tarea que nos cabe. Esta imagen reproduz nuestra responsabilidad, el cuidado que es necesario tener con esta semilla de luz, que fueron depositadas en nuestras manos como educadores. ¿Qué estamos haciendo de esta semilla? ¿Cómo estamos trabajando con estas semillas de luz? ¿Cómo estamos sembrando en los corazones de los jóvenes y de los niños? No somos solamente, no somos una guardería que estamos con los niños en cuanto los padres están en las conferencias y en los estudios. Somos una escuela de educación espírita según el Evangelio de Jesús. Entonces, como toda escuela, es necesario un preparo, una capacitación de los educadores. Como punto de partida, me gustaría compartilhar con vosotros esta frase profunda y brillante del Espíritu de Verdad, que está en el capítulo 6 del Evangelio según el Espiritismo, en el ítem 5. Espírito, amado. He aquí el primer mandamiento. Instruíos, he aquí el segundo. Entonces, ya tenemos como punto de vista para el educador espírita
El primero, el amor. Porque si no tenemos amor por los niños, por los jóvenes, si no tenemos amor por esta tarea, se não nos identificamos com esta tarefa, devemos procurar outra tarefa dentro do Centro Espírita. Porque o amor por los niños, o amor por los jóvenes, nos hace compreender cada de sus fases, cada de suas etapas, nos hace compreender seus comportamentos, suas necessidades. Entonces, el amor es el primer requisito necesario para ser el educador espírita. E eu gostaria de ir um pouco mais além. El amor necessita ser a base de toda nossa vida, de todos nossos relacionamentos, de nossa participação no centro espírita, de nossa participação na sociedade. El amor necessita ser a guia para nosso caminho. Pero de maneira especial, para ser um educador espírita, el amor como o primeiro requisito e a instrução, el conhecimento é fundamental. Então, se nós vamos trabalhar como educadores espíritas para a infância e a juventude, o conhecimento da doutrina espírita é fundamental. Porque como vamos a ensinar uma coisa que desconhecemos? Como vamos compartilhar as informações com segurança se não a conhecemos de maneira profunda? Então, conhecimento da doutrina espírita não é somente ler os livros. Conhecimento da doutrina espírita como requisito, uma condição essencial para ser educador espírita é estar frequentando os estudos do centro espírita. O educador necessita estar compromissado com os estudos da doutrina espírita que o centro espírita oferece. Então, é necessário aprender, é necessário compreender de maneira adequada, é necessário estudo frequente de la doutrina espírita para que podamos ser educadores espíritas, para que nossa atuação não venga a comprometer a finalidade da doutrina espírita. Então, é necessário não somente ler os livros, não somente ouvir as palestras, as charlas, as conferências. É necessário, fundamentalmente, estar vinculado aos estudos do centro espírita. Então, depois do amor, é a condição primeira e necessária, como nos dije o Espírito de verdade, instruir, a instrução, nossa capacitação doutrinária é de grande importância. Uma outra necessidade, uma outra condição é a contínua preparação doutrinária e pedagógica. Como eu falei ao princípio, para ser educador espírita, não é necessário ser pedagogo, mas é necessário buscar informações, nos capacitar com informações básicas de pedagogia, de metodologias, de recursos didáticos, todas as ferramentas para facilitar o trabalho e todas as ferramentas que a pedagogia nos traz para que podamos fazer a tarefa com segurança, para que podamos fazer a tarefa com qualidade. Então, esta preparação doutrinária e pedagógica continuada são os talleres, são os encontros de educadores, onde vamos a intercambiar
ideas, experiencias, donde vamos, las dudas. Entonces, los educadores, nosotros educadores, necesitamos estar siempre buscando nos capacitar cada vez mais. Não é somente fazer este curso de 3 dias, este taller de 3 dias e pensar, eu já estou capacitado lo que devo para ser um educador. O educador está sempre estudando, está sempre investigando as novas metodologias, os novos recursos didáticos, as experiências de outros educadores, intercambiando ideias, intercambiando experiências. Então, é necessário, para aprimorar nosso trabalho como educadores, estar interessados, entusiasmados em saber cada vez mais. Estarmos preparados para estar em classe com os niños e os jovens de maneira segura e de maneira adequada. Outro ponto importante para uma outra condição necessária para ser um educador espírita é a consciência da importância da tarefa. Que é isso? Que é a consciência da importância da tarefa? É saber por que é importante fazer esta tarefa com os niños e os jovens em el centro espírita. É o despertar para a verdadeira e real importância desta tarefa em la construção da nova era. É necessário sabermos exatamente a importância de nosso papel, porque nosso papel dentro da casa espírita, dentro da família e dentro da sociedade, como educadores, é o mais importante que há. Porque estamos preparando o futuro da humanidade. Hablamos muito de paz, que queremos viver em um mundo de paz. Mas estamos trabalhando por la paz? Estamos fazendo a parte que cabe a cada um de nós como educadores para viver em um mundo de paz? Porque a paz empieza dentro de mim. Eu estou buscando a paz fora, em la sociedade, em los outros países, mas não estou buscando lá dentro de mim. A paz empieza dentro de mim. Então, é necessário saber que hoje, dentro de los centros espíritas, estamos trabalhando com os niños e jovens do futuro. Los padres de família del futuro, las madres, los profissionais, los juízes, los presidentes de los países, não sabemos o que serão. Mas estamos trabalhando com o futuro. Então, é necessário esta consciência. Não estou solamente rugando, cantando, coloreando com os niños. Não. Estou trabalhando seus caracteres morais. Estou sembrando em seus corações as virtudes, os deveres, os sentimentos, para que puedan depois, fora do centro espírita, em la sociedade, poner em prática todos estes conhecimentos. Quando temos a verdadeira consciência da importância de nossa tarefa, não há desculpas para não fazer. Não tenho tempo, estou cansada, hago muitas tarefas dentro do centro espírita, necessito planear as classes, hoje não vou porque chove, amanhã não vou porque hace muito calor. Quando estou com muitos motivos para não fazer minha tarefa como educador, é porque não tenho a consciência da importância de minha tarefa. Porque ser um educador espírita é um verdadeiro honor. Não é uma tarefa pequena, é um verdadeiro honor.
porque nosotros hemos sido elegidos por la espiritualidad. Hemos sido elegidos por Dios, por Jesús, para sermos los responsables en conducir los niños y los jóvenes. Entonces, nuestra tarea es de gran importancia y valor. Entonces, es necesario tener esta conciencia y yo estoy haciendo un trabajo preparando el futuro de la humanidad. No es una cosa pequeña, es una cosa grandiosa. Para enfatizar um pouco mais esta consciência da responsabilidade, da importância da tarefa, vou trazer duas frases. Primeiro, de Emmanuel. De que maneira esperaremos a melhoria da humanidade sem melhorar o homem? E como lograremos o homem renovado sem amparar o ninho? A outra, de Leon Denis, não basta com ensinar ao ninho os elementos da ciência. Tão essencial como saber ler, escrever e calcular é aprender a governar-se, a conduzir-se como um ser consciente e racional. É entrar na vida armado não somente para a luta material, sino, sobretudo, para a luta moral. Então, a grande responsabilidade de nós como espíritos imortais, como educadores espíritas, é preparar os niños e os jovens para a luta moral, para quitar de dentro de nós o homem viejo e sacar de dentro de nós a luz que habita em cada um de nós. Então, é uma tarefa de grandiosa importância. Uma outra condição é a capacidade de observação. Que é a capacidade de observação? Porque o educador necessita ter esta capacidade de observação. A capacidade de observação é saber da família, de los niños, de estar observando seu comportamento, de estar observando suas atitudes, de la maneira que trata os demais, o contexto onde está inserido, o idioma que habla, a cultura que tiene, a maneira de se relacionar com os outros companheiros, é observar as informações que nos traem, é estar atenta a todo o que passa dentro da sala onde estamos trabalhando com os niños. Não é estar preocupada solamente em transmitir as informações, pero estar observando o que passa com os niños para que eu possa detectar, este niño necessita de esta enseñanza, este niño necessita de esta enseñanza, este jovem está por um caminho que pode ter problemas, necessito estar atento em este. E com esta observação, fazer o planeamento das atividades. As atividades que eu vou desenvolver com os niños e os jovens necessitam ser elaboradas de acordo com esta observação. Os niños estão muito agressivos, então eu necessito elaborar em las próximas classes atividades para despertar o respeito, para despertar o amor ao próximo, o perdão, a maneira de hablar mais bajito, saber escuchar. Então, eu necessito observar o público-alvo que tenho em minha classe para elaborar as tarefas, as atividades, os programas de classes de acordo com este público que tenho dentro de minha classe. E esta observação, necessito mirar de maneira mais profunda, não juzgar por la primeira impressão que tenho. Necessito investigar o comportamento deste niño. Necessito estar mais atenta a este niño e não
juzgar, este es muy agresivo. ¿Cuántos educadores muchas de las veces me hablan? No me gusta trabajar con los niños agresivos, pero son los agresivos que necesitan de las clases. Son los enfermos que necesitan de la medicación. Entonces, gracias a Dios, yo estoy trabajando con los niños agresivos. Entonces, es necesario una observación de hablar menos y oír más. Dejar que los niños y los jóvenes hablen más con nosotros, para que podamos conocer su íntimo, para que podamos conocer sus necesidades, sus conflitos, sus angustias, sus alegrias. Entonces, não vamos estar tão preocupadas em transmitir as informações, pero vamos estar preocupadas em ser aquellas donde ellos puedan llegar y hablar con nosotros. Aquellas donde los niños y los jóvenes pueden confiar en nosotros, puedan mirarnos como un apoyo, como como si fuera un ángel de la guarda para ayudarlos en sus necesidades. Uma outra condição é a autoridade moral. Porque dentro de um processo educativo, a autoridade não é quando falamos em um tono mais alto, em um tono mais grave. Em um processo educativo, a autoridade a autoridade moral. Que é a autoridade moral? É aquela que eu não necessito poner um tom de voz alto. É aquela que, através de meu comportamento, o niño e o jovem já me conhece, através de meu exemplo. A autoridade moral é quando nós estamos preocupados, dedicados, conscientes de nossa reforma moral. Quando estamos em um processo de autoeducação. Porque de la maneira que vamos falar, nosso tono vibratório de estar tentando manter uma sintonia mais elevada através de nossa autoeducação, os niños percebem de maneira instantânea. Quando estamos falando de maneira séria, agora temos que sentar para fazer a tarefa. E esperamos. Porque quanto mais alto hablamos, mais alto os niños também vão falar. E não vamos alegar um contexto. Então, a autoridade moral é quando eu estou involucrada com minha reforma moral. Eu sou um exemplo de todo lo que quero que os jóvenes aprendam. Porque mais que falar, eu necessito ser um exemplo. Porque os niños, uma coisa importante para nós como madres e abuelas e tias, os niños aprendem muito mais com nosso exemplo do que com o que estamos falando. Porque falamos muito e hacemos pouco. Então, os niños nos miram e não seguem, porque não temos coerência com o que estamos falando. Então, o trabalho mais difícil e mais importante é o que hago em mim mesmo. Isto é a autoridade. Como vamos conseguir a autoridade moral? A palavra convence, pero el exemplo arrasa. Nosso exemplo, como era de Jesus, é um fator primordial para que os niños puedan ter como nós, de verdade, um educador, um maestro. Um outro recurso necessário, uma outra condição, é a planificação responsável. Não podemos chegar em las classes como está chegando este educador de negro, sem saber o que vai fazer. Vai alegar e vai improvisar, vai cantar uma canção, um juego, vai bailar uma música de Jesus, e já está. Não está. O processo educativo necessita de uma planificação de responsável. Necessita de um planeamento de atividades com objetivos, com recursos, de maneira
completamente responsable. Precisamos llegar en las tareas del Centro Espírita como educadores con nuestro planeamiento completamente Prende la luz, porfis. com el material preparado. Não puedo llegar, não vou planear. Quando chegar ao Centro Espírita, vou fazer uma oração e vou mediunicamente incorporar um educador e vou dar a classe. ¿Me Não, prende la luz? a espiritualidade No. é isso que se prepara com antelação. O planeamento é fundamental para saber como vou ensinar, o que vou ensinar, como vou evaluar, que evaluar. Então, no próximo módulo, na próxima semana, vamos falar de maneira específica sobre o planeamento das tarefas. O outro recurso necessário, uma condição necessária. No importa, sí. Pero es que era porque yo me baño los dientes y ahora se vengo para que no se dañaron ustedes trabajar bien. Formar um equipo Y de el trabalho. otro un voto para echarlo en la nevera porque no me lo va a traer. Necessitamos trabalhar em conjunto com as outras atividades dos centros espírita, porque a tarefa é de todos, desde o dirigente, todos os trabalhadores das outras áreas. Necessitamos estar unidos, porque a união nos hace mais forte e nos dá condições de vencer a los desafios, porque não é uma tarefa sencilla, é uma tarefa de grandes desafios. E vamos falar também dentro dessas condições necessárias de Jesus e Kardec, os dois maestros por excelência que temos dentro da doutrina espírita, como outros grandes maestros, como Leo nos dije, de Pestalozzi, de Montessori e de outros mais. Pero vamos a trazer acá o método pedagógico de Kardec e o método pedagógico de Jesus. Vamos começar por Jesus. Quais as características do método pedagógico de Jesus que nós vamos aproveitar para nosso trabalho como educadores espíritas? Vamos mirar solamente algumas, são muitas, mas vamos mirar algumas. O discurso de Jesus era sencillo e claro. Nuestra linguagem com os niños e jóvenes necessita ser sencilla e clara para que puedan compreender. Tenho que falar, Jesus falava em parábolas para que o povo daquela época compreendera. Nós necessitamos falar com uma linguagem própria para a maturidade de los niños e de los jóvenes, porque senão será uma classe muito bonita, maravilhosa, pero que os niños não han aprendido nada, que os jóvenes não han aprendido nada. Então, é necessário uma linguagem, um trabalho sencillo, pero claro. Utilizava metáforas que faziam alusão à vida cotidiana de seus espectadores. Nossas atividades para os niños necessitam fazer parte de sua vida cotidiana. Porque se eu estou na classe falando de um tema, utilizando um recurso que os niños desconhecem, não vão se sentir parte deste processo. Então, é necessário nós trabalhar de acordo com a cultura do país, com a cultura da sociedade onde os niños estão inseridos, para que eles possam se sentir parte integrante deste processo. E não vamos levar as respostas, vamos exercitar o raciocínio de los niños. Então, não vamos dar as classes com as respostas. Vamos elaborar atividades de maneira que o niño pueda trabalhar o raciocínio e chegar às suas conclusões. Jesus, quando se dirigia a um grupo, sabia como eram seus integrantes, quais eram seus interesses, suas expectativas, seu nível de conhecimento e de compreensão. Por isso, a capacidade de observação que eu he falado anteriormente. Jesus sabia para quem estava falando.
las necesidades del povo, las expectativas, el nível de conhecimento de cada uno. Nuestras actividades também necessitam ter estes mesmos requisitos. Necessitamos adequar as atividades Gracias. que tenham. Uma outra característica do método pedagógico de Jesus Dios los bendiga. ensinou a seus discípulos a ver o Chao. significado e valor do trabalho que faziam. O que quer dizer? Devemos mostrar a los niños a importância de estar em las clases. ¿Por que é importante venir? ¿Por que é importante para sua vida? ¿Por que é importante fazer os esforços para venir? ¿Qué tengo de bueno para oferecer para tu vida? Los niños necessitam saber por que estão em las clases, que hacen acá, por que estas classes são importantes para sua vida. Uma outra característica do método pedagógico de Jesus, havia uma confiança mútua em el grupo, trabalho em equipe, que significava que todos os implicados podiam exponer seus pontos de vista e falar abertamente de seus desacordos sem temer represálias. Dentro do equipo é necessário ter a confiança, o amor para os demais, para que podamos exponer nossos pontos de vista e crescer todos juntos. Jesus insistiu com veemência na necessidade da humildade, de compreender que toda pessoa tem algo que ensinar e algo para aprender. Não somos como educadores lo que sabemos todo. Muitas das vezes estamos aprendendo com os próprios niños. Os niños que nos ensinam muitas das vezes. Os jovens que nos ensinam muitas das vezes. Então, é não ter a postura que eu sei de tudo. Eu hablo e tu escucha, porque eu sou a maestra e tu eres mi aluno. Não é esta postura. A metodologia de Jesus nos ensinava que todos temos algo que ensinar, pero também algo que aprender. É a humildade. Como educadores é necessário a humildade. Esto eu não lo sei, esta resposta desta pergunta. Vou a investigar, em la próxima classe vou trazer a resposta para ti. Se eu não tenho a resposta, não vou, e eu creio que é assim. Não, eu não lo sei, está me fazendo uma pergunta que eu desconozco, mas vou investigar e na próxima classe tenho a resposta para ti. Ter a humildade que não sabemos tudo. Em relação ao método pedagógico de Kardec, vou trazer alguns pontos básicos. Kardec, como educador, que Kardec ha sido um educador, ha estudiado com Pestalozzi, onde ha aprendido, onde ha incorporado todas as enseñanças de Pestalozzi em sua vida como educador, pero a metodologia de Kardec não era como está arriba de la ilustração, solamente o educador habla e os outros escutam. Não era esta a metodologia de Kardec, não era esta a metodologia, a pedagogia que havia aprendido com Pestalozzi, pero sí la participação de los niños, de los jóvenes. É necessário em la classe haver uma participação entre todos, deixar com que los niños participem, fazer perguntas, estimular a participação, a interatividade, elaborar atividades em que todos possam participar juntos, ajudando ao outro a fazer as tarefas, a compreender as enseñanças. Chamamos isto de aprendizagem cooperativa, onde todos dentro de classe, os que sabem menos, os que sabem mais, trabalham juntos. Não há uma divisão entre o que sabe mais e o que sabe menos. O que sabe mais ensina o que sabe menos. O que sabe menos se incorpora as enseñanças de lo que sabe mais. Então, dentro das classes, trabalhamos em conjunto com todos os niños, elaborando tarefas de
participación, porque a través de las preguntas de los niños, de la participación de los niños, que vamos a saber si ellos están aprendiendo o no las enseñanzas que estamos trayendo. Porque si solamente hablamos e os niños não participam, não temos como evaluar se estão aprendendo ou não. E outra característica da pedagogia de Kardec, as indagações e conclusões de Kardec revelaram objetividade. Nossas atividades necessitam ter objetividade. Que quero alcançar com esta tarefa? Qual é o objetivo destas atividades? Disciplina. Necessitamos ter disciplina. Disciplina em el horário de llegar para a tarefa do centro espírita. 15 minutos antes de los niños necessitamos estar ali. Disciplina em elaborar as atividades com antelação, de preparar o plano de trabalho. Disciplina com os estudos de la doutrina espírita para nosotros. Outra característica, a lógica, o raciocínio, levar a los niños e jóvenes a pensar, porque a aprendizagem solamente se realiza quando recebemos as informações e pensamos sobre as informações, reflexionamos e assim aprendemos. E uma linguagem apropriada. Uma vez mais, estamos falando de uma linguagem apropriada ao público que tenho em minha classe. Estas seriam algumas das condições mais importantes para ser educador espírita. Há algumas outras mais, pero o tempo é muito curto e hemos preparado as informações mais importantes que considero para ser educador espírita. Ser educador espírita, como eu falei ao princípio, é honor. É uma tarefa, uma bendição para nossa vida. Conviver com os niños e os jovens é prazer, é uma oportunidade de crescimento que todos nós temos. Pero também é desafio estar em classe com os niños e os jovens, preparar o plano de classe, é desafio, pero é desafio que, se hacemos com amor, se torna uma grande bendição. Me gostaria de finalizar com esta frase de Madre Teresa de Calcuta, que para mim é de grande importância, porque às vezes pensamos que o que hacemos é muito pequeno. Eu estou com 3, 4 niños dentro de sala, queria ter 50. Então, é muito pequeno, solamente estar com 3 niños. É muito pequeno ser educadora, me gostaria de ser a conferencista importante do Centro Espírita, me gostaria de ser a médium que psicografa todos os espíritos superiores. É muito pequeno o que estou fazendo. Uma frase para nossa profunda reflexão ao terminar esse trabalho. A vezes sentimos que o que hacemos é tão solo uma gota em el mar, pero el mar seria menos se lhe faltara uma gota. A tarefa de cada uma de nós é de extrema importância e podemos estar seguros, e eu estou seguríssima, e me gostaria que vosotros também estuvieran, que ao final de nossa jornada, ao final de nosso trabalho, de nossa dedicação, Jesus estará aguardando por cada um de nós em la espiritualidade. E como maestro de los maestros, nos recibirá e nos hablará. Bienvenidos, educadores. Muchísimas gracias a todos.